Pues nada, gracias Felipe, gracias a Minrey por la invitación. Muchas gracias a todos los que están presentes. Es un gusto poder compartir un poco de la experiencia de lo que hago en la parte de la ecografía, específicamente la parte abdominal. El tema de la pancreatitis, pues es un tema a cierto punto muy frecuente, poco diagnosticado, por la falta de pericia, experiencia. Eh, pero revisando toda la literatura es un problema más frecuente de lo que podemos diagnosticar. Entonces creo que es un tema que pudiera aportar un poco a la parte ecográfica de los médicos que están ahorita conectados, ¿no? Siendo no ecografistas o médicos clínicos que se dediquen específicamente a gatos, creo que aportará una parte importante en el diagnóstico de la clínica veterinaria diaria de los felinos. Y pues Inténtalo nada, creo alguna que vez, Doc. Perdóname, inténtalo nuevamente, por favor. es que ya dejé. Me dice que no puede iniciar su video. Oh, ok, Se le doy iniciar video y me dice que no se puede. ok, ok. Dale, dale, no te preocupes. Entonces yo creo que iniciamos un poco la presentación para no dar, para Dale, avanzar dale, sin problema. avanzar. En realidad, pues Felipe ya dio la presentación. Siempre me gusta destacar un poquitito en la parte de mi formación, la cuestión de de la especialidad, porque a pesar de que es un especialista en toda la parte de medicina interna y cirugía de perros y gatos, te da una formación en la cuestión de cómo abordar los casos clínicos, ¿no? Es imposible que alguien pueda saber todos los temas y todas las especialidades, pero el abordaje que te da la formación en el hospital veterinario de la UAM es muy importante, ¿no? Y parte de esa formación, pues hubo una formación en la parte ecográfica durante un año más o menos, entonces eso dio la pauta para abordar esa especialidad ya de manera particular desde hace más o menos 5 años. Entonces vamos a empezar la presentación en esto que hemos denominado una aproximación ecográfica al diagnóstico de la pancreatitis en felinos. Igual me dicen si se escucha perfecto, si tienen algún problema con el audio, me van avisando, ¿no? Yo te escucho muy bien, Doc. Así que, pues, creo que todos deben de escuchar igual. Te escucho Vale, perfecto. perfecto. Entonces, el contenido, como lo vamos a manejar, es una parte de la anatomía ecográfica del páncreas, los cambios ecográficos secundarios a la pancreatitis y los retos para para la ecografía. En realidad, la anatomía ecográfica es algo relativamente sencillo desde la vista de la literatura, aunque ya en la práctica no es algo tan fácil por la complicación que pueda haber con los pacientes felinos, ¿no? Y los cambios ecográficos secundarios a la pancreatitis, como ya lo veremos, son 5 o 6 cambios básicos presentes en ambas patologías, tanto de pancreatitis crónica como de pancreatitis aguda, que también sería importante tenerlos en cuenta. Ahorita nos vamos a dar cuenta de una cosa importante que hace la ecografía o que deja de hacer la ecografía con la parte de la presentación. Y pues los retos para la ecografía, que son yo creo que un aliento importante, ¿no? Porque creo que es una rama que puede crecer mucho y más aún con con el avance de la tecnología en la calidad de las imágenes que nos ofrecen todas las empresas, ¿no? Entonces, como conceptos básicos, la pancreatitis es una enfermedad inflamatoria del tejido pancreático exocrino. En algún momento se clasificaba de manera histológica nada más como de manera aguda o crónica, pero en este artículo del 2021, si no mal recuerdo, han clasificado ya a la pancreatitis crónica como necrotizante o supurativa. Esto desde el punto de vista histopatológico, ¿no? En la parte ecográfica es difícil diferenciar una pancreatitis aguda, necrotizante o supurativa hasta una pancreatitis crónica. Entonces, tener en cuenta ese concepto, están las dos opciones o las dos formas de presentación, la aguda o la crónica, y dentro de la aguda la necrotizante y la supurativa. Lo que les comentaba hace un momento, en este artículo, es una enfermedad muy común en el gato, su prevalencia es desconocida, y este artículo en específico demuestra una prevalencia muy alta. En este artículo reportaban 115 gatos examinados, dentro de los cuales
bueno, entonces fueron post-mortem, entre los cuales 41 eran pacientes sanos y el resto eran enfermos. Entonces, el 67% de los 115 gatos presentaban pancreatitis sin tener un diagnóstico previo de la misma. Y dentro de esos, y el 45% de los gatos sanos presentaban evidencia de pancreatitis. Entonces, si clínicamente vemos un paciente sano, es indicativo que casi el 40% de ellos puede tener un antecedente, un indicio de pancreatitis. Entonces, por eso es la importancia de la evaluación clínica y la importancia también de la evaluación ecográfica, porque nos da un margen tan amplio de poder diagnosticar a lo mejor pacientes con pancreatitis sin tener una evidencia clínica que pueda ser visible por el propietario o clínica por parte del médico encargado del área de medicina interna, ¿no? ¿Qué hay versus crónica y aguda? Regularmente la literatura menciona que el porcentaje más alto se da en pancreatitis crónica con un 50.4% y un 6.1% de pacientes con pancreatitis aguda. Pero también hay otra presentación donde puede haber un paciente con pancreatitis crónica que se puede agudizar y este tiene un intervalo de entre 9.6 a 44% de los casos. Entonces, el margen de la presentación de la pancreatitis es muy importante, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, si tuviéramos 10 pacientes, posiblemente 5 pacientes tuvieran una pancreatitis o estuvieran cursando con signos de pancreatitis crónica no visible, posiblemente a los cambios clínicos, pero sí visibles a pruebas complementarias, ¿no? Como el ultrasonido o pruebas de laboratorio. Entonces, ahí la pauta del por qué es importante avanzar en el abordaje o el diagnóstico complementario de la pancreatitis a través del ultrasonido. En la etiología, no hay una variación o algo que implique que sea específico de raza, de edad o de sexo. Cualquier paciente puede presentarlo. Y el 95% de los casos de la pancreatitis en casos se consideran idiopáticos. No se puede identificar una causa como tal específica. Estos dos estudios, el ACVIM de pancreatitis que está publicado en el 2021, nos manda las referencias de los signos clínicos asociados, donde los principales son letargia, anorexia parcial o completa, vómito, pérdida de peso, diarrea y disnea. Esos signos clínicos, como ven, son muy vagos y muy inespecíficos. No solamente la pancreatitis los puede dar, ¿no? Y en la examinación física, la deshidratación, la hipotermia, la ictericia, la fiebre o la hipertermia, masas abdominales y la organomegalia son los signos o los hallazgos clínicos más comunes y por el orden de importancia. Si se fijan, un punto aquí importante dentro de los hallazgos físicos es la cuestión de la aparente dolor abdominal. Eh, de hecho, pocos dentro de la literatura no se menciona mucho el concepto de dolor en el caso de los pacientes con pancreatitis y lo reportan algunos porque la manifestación del dolor en el caso del gato es muy diferente a la manifestación del dolor en el caso del perro. Entonces, el 10 a 30% solamente pueden tener una presentación de dolor a la examinación física, ¿no? Punto bien importante para valorar. El por qué lo menciono así en la parte clínica, hay un concepto que dice el doctor Fominay bien importante, o sea, a pesar de que uno no tiene como una especialidad en una parte de imagenología, por lo menos en México, el aporte que da la medicina interna para el abordaje de la ecografía es muy importante. Entonces, somos médicos veterinarios internistas con un abordaje, una profundización en la ecografía. Es bien importante, o por lo menos en mi caso, cuando valoro a un paciente, siempre hago referencia un poco a la historia clínica y al examen físico que han valorado los clínicos, ¿no? Entonces, en la parte de la pancreatitis, pocos reportan dolor a la palpación abdominal, aunque ya revisándolos de manera particular, me encuentro con muchos pacientes que sí llegan a manifestar dolor, ¿no? Y en la cuestión de la etiología, los factores que están ahí manifestados en este artículo, pues son variables, ¿no? Desde infecciones, desde agentes infecciosos hasta otros factores. Entre esos factores, una obstrucción biliar, una enfermedad inflamatoria intestinal, una obstrucción pancreática, por hipotensión, por trauma, por intoxicaciones por organofosforados, hipercalcemias o intoxicación por drogas o fármacos. Y dentro de los agentes infecciosos, pues todos los agentes que puede presentar un paciente felino, ¿no? Aunque no hay como una predisposición por raza y hay algunas razas que sí lo padecen a lo mejor más frecuente.
Entonces, lo que les mencionaba ya previamente, a diferencia de los perros, el dolor abdominal suele ser un hallazgo característico de la enfermedad, pero en los gatos con pancreatitis con poca frecuencia se informa que tienen dolor abdominal. Entonces, en lo particular, siempre que hago una valoración ecográfica de un paciente con sospecha de pancreatitis, casi siempre voy a mirarle la cara a los gatitos, ¿no? Porque esta escala de la cara de los gatos, si es indicativo, si es una pauta importante para determinar si el paciente está sufriendo dolor o no. Entonces, de izquierda a derecha, el paciente de la izquierda es un paciente relativamente sano, ¿no? Todos los factores que se evalúan son los párpados, son las orejas, son los bigotes, son la boquita. Desde ese punto de vista físico, uno se puede dar una idea si el paciente está presentando dolor. Y muchos de los pacientes que yo veo en la cuestión de páncreas o de sospecha de pancreatitis están en el paciente, entre el paciente número intermedio, el número 2 de izquierda a derecha, y el de la derecha con los ojitos cerrados. Desde esa escala, pues uno se puede dar idea de lo que puede estar pasando con el paciente, ¿no? No dejarlo de lado, aunque solamente hagamos la parte ecográfica, siempre valorar esa cuestión. Entonces, el diagnóstico puede manifestarse, como ya lo veíamos, clínicamente de forma vaga. No hay como un patrón específico de signos clínicos, ni de hallazgos clínicos importantes. Entonces, es una enfermedad que pasa desapercibida. Y lo que veíamos otra vez, ahora, o recapitulando, todo es fundamentalmente clínico, se basa en la combinación de signos clínicos, las pruebas de laboratorio y los hallazgos ecográficos. Entonces, dentro de las pruebas complementarias, me pareció muy importante esta tabla que viene en este libro de gastroenterología felina, que revisando todos los artículos que abarcan sobre pancreatitis, están resumidos en este libro. Entonces, quien sea más dedicado a la medicina felina, este libro sería como base de consulta, ¿no? Porque son 10 15 artículos, todos están resumidos o sintetizados en este libro de gastroenterología. Entonces, la cuestión de las enzimas pancreáticas más comunes que vemos en la clínica diaria, algunas ocasiones ya están hasta fijas en ciertas químicas sanguíneas. Algunos siempre mencionan amilasa y lipasa, que no son, de hecho Lettinger lo dice, no son pruebas o enzimas pancreáticas específicas, aunque salgan elevadas, no son una pauta importante para diferenciar si son o no pacientes con una sospecha de pancreatitis, ¿no? Y entonces la pancreatitis, la lipasa pancreática específica tiene en este aspecto una sensibilidad para detectar los casos positivos de entre un 50 y 100% y para detectar la especificidad de un 91 a 100% para detectar los casos negativos. Y en la cuestión de la imagenología, pues ahí es donde realmente entramos nosotros como imagenólogos o como ecografistas. En rayos X, pues la sensibilidad y especificidad es muy baja, pero lo que llama mucho la atención es en el ultrasonido una sensibilidad de entre 11 y 67%. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues posiblemente a la falta de experiencia, a equipos a lo mejor no tan de buena calidad y, y a la falta de práctica para encontrar el páncreas, ¿no? Pero definitivo, de hecho acá no lo menciono, pero los artículos mencionan también la tomografía computarizada, pero su sensibilidad es un 20%, entonces tampoco no es una prueba de imagenología tan específica para diagnóstico de pancreatitis. Y como tal, el gol estándar para detección de pancreatitis es la histopatología, ¿no? Sin embargo, los clínicos que hemos visto, los ecografistas que hemos visto pacientes con pancreatitis, regularmente vemos a lo mejor pacientes muy descompensados o pacientes que ni siquiera son aptos para una posible sedación para un estudio histopatológico, ¿no? Porque en definitivo debería ser por lo menos bajo sedación y con compromisos drásticos si pues, se pudiera hacer. Pero el gol estándar para la pancreatitis, pues es la histopatología. Entonces, la ecografía, como ya lo mencionábamos, es la ideal dentro de las técnicas de ecografía más importantes para diagnosticar pancreatitis. La sensibilidad, lo que les mencionaba, varía de acuerdo a los estudios, pero esos estudios mencionan de un 11 a un 24 a un 35% y un estudio reportaba hasta un 67%.
Entonces, si se fijan también en las fechas de la publicación de estos artículos, más o menos estamos hablando de hace 20 años. Entonces, posiblemente si se hiciera un estudio control ahora, la sensibilidad aumentaría principalmente por la mejora en la calidad de las imágenes de los equipos ecográficos. No es lo mismo ver un equipo de hace 20 años donde veíamos mucha granulación, a ver un equipo de gran definición como lo vemos ahora, ¿no? Y en el 2004 sí hubo un estudio donde aumentaba la sensibilidad de acuerdo a la severidad de la pancreatitis o de los signos ecográficos que tuviera el paciente. Había pacientes que podían, o había una sensibilidad de 80% en pacientes que tenían una pancreatitis de moderada a severa y disminuía la sensibilidad cuando la pancreatitis era menos severa o una pancreatitis ligera, de acuerdo a los signos clínicos, tanto clínicos como ecográficos del paciente. Entonces, aquí el aporte de la ecografía, como lo hemos visto en la aproximación diagnóstica, creo que es muy importante desarrollar primero la pauta de una valoración ecográfica normal y a partir de esto partir para valorar los cambios ecográficos anormales dentro del páncreas. Por aquí vamos a hacer una prueba, ya que todos estamos en la parte de los tonos de los grises. Y justo esta imagen me gustó mucho ahora que estaba buscando para la presentación, porque el páncreas es como el gato que tenemos entre todos los edificios. A ver si alguno se lo encuentra. Damos un poquitito de 10 segundos para ver si alguien lo logra determinar o encontrar dentro de todos los edificios. A lo mejor alguno ya vio la imagen antes. Si quieren participar, levanten la mano o con el audio. No veo si alguien levanta la mano, Felipe, porque aquí tengo la pantalla completa, pero tú me dices. Nadie, nadie. Bueno, vamos a avanzar para no quitarle tiempo. En el siguiente slide viene justo la imagen del gatito, ¿no? Si lo logran visualizar. ah, por aquí anda. Entonces, parte de la imagenología es desarrollar esas habilidades visuales. eh, Escanear toda la imagen como tal, escanear toda la imagen ecográfica para determinar eh, anormalidades dentro de la misma imagen, ¿no? Y en este caso, esta imagen de tonos blancos y grises es una pauta importante, ¿no? Entonces, ¿qué factores influyen en una adecuada evaluación ecográfica? Uno, como tal, el paciente, porque el paciente felino siempre es difícil su manejo, más en condiciones donde no son las óptimas, más teniendo un paciente enfermo, ¿no? Hay pacientes enfermos que a pesar de estar enfermos todavía son muy reacios a una valoración ecográfica. Y en el otro punto, equipo en cuanto a calidad y tecnología. Con el pasar de los años, hemos visto grandes cambios en la imagen ecográfica, que ahorita los vamos a ver con las imágenes que tengo de muestra, ¿no? Y pues la experiencia, el ecografista versus el clínico con menos experiencia. Ahí siempre va a haber una controversia entre si hablarle o no al ecografista o hablarle o no al que hace más estudios ecográficos, ¿no? Aún teniendo nuestro propio equipo ecográfico, ¿no? Porque la casuística es mucho más alta, la evaluación del ecografista es mucho más detallada, entonces siempre va a haber una mejora en los diagnósticos por parte del ecografista, pero eso ya es una cuestión por parte del médico clínico que decida qué hacer con el paciente. Siempre la mejor sería hablar al ecografista para un mejor diagnóstico, ¿no? Entonces, el paciente, este video por ahí me lo compartió la doctora Evelyn. Eh, Vamos a darle clic aquí. El que busque encuentra, hermosa. Si tú a mí no me haces nada, yo tampoco te voy a hacer nada. Pero si tú me empiezas a ofender o a agreder, uy, no. Entonces, siempre que tenemos un paciente felino, es una lucha. En lo particular, yo no batallo tanto porque siempre me toca asistir a clínicas donde el ambiente cat friendly es como que muy básico y eso ayuda bastante a la evaluación del paciente
en un ambiente así. Eh, pero siempre el quien quiera hacer ecografía felina, siempre me han preguntado, ¿y cómo lo haces para obtener tantos detalles? Pues en realidad es un poco más de manejo eco-friendly, feromonas, pacientes con música relajante, un estrés menor sin tener ninguna presencia de algún paciente canino, ¿no? Entonces, ese es un factor que ayudará a una mejor evaluación dentro del paciente con pancreatitis y del paciente felino como tal. Entonces, dentro de la parte del equipo, la calidad de la tecnología, para no ahondar en más marcas, vamos a utilizar tres imágenes ecográficas de tres equipos diferentes de Minray. Este DP10, que es un equipo básico eh, de la marca, pues ya verán cómo se ve la imagen ecográfica de este paciente, ¿no? Entonces, se logra definir con poca claridad en la parte del páncreas, aunque en este caso el paciente era un paciente con un páncreas normal, pero desde ahí nos damos la pauta que no es una imagen con tanta claridad, pero sí es una imagen que nos pudiera aportar algo, ¿no? Estamos en un transductor microconvexo de una frecuencia de 8 MHz. Y después avanzamos a este otro equipo, que es un equipo que se llama Z6, en una versión anterior al Z60. Pero fíjense, la imagen diferente de un páncreas felino, este era en un paciente de 17 años. Y este posiblemente se veía mejor porque era un paciente que estaba presentando pancreatitis confirmada o complementada con la lipasa pancreática específica. Igual tenemos un transductor de 8 MHz con una frecuencia un transductor microconvexo con una frecuencia de 8 MHz. Entonces es una definición aún mejor, pero ahora si nos vamos a este otro equipo que es el B2C7 con el que trabajo ahora, aunque aquí nos ayuda un poco el derrame abdominal que tiene este paciente, pero el detalle que da un equipo con una mejora en la calidad de imagen, pues siempre nos va a apoyar a diagnósticos más precisos, ¿no? Se fijan ahí en la parte dorsal del estómago, se ve el cuerpo y la rama izquierda del páncreas. Entonces, el aporte y la evolución en la calidad de imagen siempre va a ser un mejor apoyo diagnóstico en todos nuestros pacientes. Si se fijaron los tres equipos, estábamos trabajando con un transductor microconvexo. Precisamente no quise cambiar una imagen a un transductor lineal, sino trabajar con un transductor microconvexo y con una misma frecuencia, para que vieran la calidad y la diferencia entre los tres equipos eh, de la calidad de imagen que nos dan. Entonces, de esa pauta, la imagen ecográfica siempre va a ser un factor muy, muy importante, tanto para la valoración normal del páncreas como la valoración anormal de un paciente con pancreatitis. Em, por eso la pauta otra vez. Si definitivo no tenemos un equipo que nos pudiera aportar un gran diagnóstico o un diagnóstico más aproximado, y sería importante apoyarnos con colegas que se dediquen exclusivamente a esto, ¿no? Para tener un mejor diagnóstico, para la mejora del paciente, no tanto pensar en otro aspecto, ¿no? Sino solo pensando en el paciente. Y entonces, esta última cuestión, la experiencia del ecografista versus el clínico con menos experiencia. Siempre me gusta poner este iceberg porque a veces cuando iniciamos tenemos esa duda y esa inquietud de seguir aprendiendo, pero todo es una pauta de fracaso y fracaso, como lo dice este mensaje, ¿no? El éxito se da cuando vas de fracaso en fracaso sin perder tu entusiasmo. Y esta parte en la cuestión de tanto el páncreas, que son órganos muy específicos, muy complicados de ver por la ecogenicidad que puedan tener en un paciente normal, pues siempre nos va a llevar un poco de fiascos, ¿no? Pero siempre es importante seguir persistiendo e insistiendo hasta pulir esa parte ecográfica para dar un diagnóstico certero en la parte de la pancreatitis. Importante también dentro de los aspectos técnicos, desde estas tres vistas, tener conceptos básicos, ¿no? Es imposible poder hacer un manejo, aunque la imagen de la izquierda superior es como didáctica, es un diagnóstico, es imposible hacer un diagnóstico ecográfico solamente siendo el único
soporte del ecografista, ¿no? No podemos detener al gato, no podemos procesar las imágenes, no podemos marcar imágenes sin tener el apoyo de alguien más. Entonces, lo adecuado sería siempre tener por lo menos 2 o 3 asistentes más para que se haga un manejo adecuado. Y tener conceptos básicos de cogenicidades bien presentes, ¿no? Como lo demuestran esos 3 gatitos, ¿no? Anecogénico, hiperecogénico e hipoecogénico. No dudar en el sentido de cuestiones básicas de cogenicidades dentro de la evaluación de todos los órganos, pero en este caso específico del páncreas. Entonces, eh, este, eh, este slide de la preparación del paciente en realidad va un poco más a la evaluación pancreática porque ocasionalmente el paciente con pancreatitis es un paciente que tiene hiporexia o anorexia. Eh, pero cuando se sospeche de un paciente como tal que no tenga un ayuno, pues tampoco nos ayudará mucho en la evaluación ecográfica, ¿no? Siempre importante el rasurado abdominal en todos los pacientes felinos y de hecho en todos los pacientes, tanto caninos y felinos. El detalle con el paciente felino es que tan solo el estrés del ruido de la máquina ya nos altera al paciente, restringiéndonos un poco más el manejo en la evaluación ecográfica, pero siempre, siempre la sugerencia es rasurado abdominal. Y sedación en cuanto el paciente no sea posible su valoración. Aunque algunos pacientes serán muy complicados por su estado de salud, pero pacientes que sean demasiado agresivos y no sean manejables, pues sí siempre hacer una valoración desde una sedación previa. Y la recomendación, como lo mencionaba hace rato, las imágenes anteriores eran de transductores microconvexos, pero lo ideal es utilizar transductores lineales con frecuencias entre 11 y 15 MHz para obtener imágenes con mayor definición. Recordar dentro de la anatomía pancreática algunas referencias anatómicas. Yo creo que muchos sabrán que en el caso del páncreas felino es totalmente diferente a la evaluación ecográfica que del páncreas canino. En el caso del felino siempre será y es más visible visualizar la rama izquierda. Y esa rama izquierda siempre estará en contacto con la curvatura del estómago, con parte del vaso y con una porción del colon transverso. Entonces esas serán nuestras pautas ecográficas. Ahorita las veremos en las imágenes que vamos a ver de pacientes con páncreas relativamente sanos, ¿no? Porque como lo veíamos en el porcentaje de pacientes sanos y enfermos, puede haber pacientes sanos sin cambios ecográficos que aún así sean pacientes con pancreatitis, ¿no? El cuerpo del páncreas siempre va a tener como referencia la vena porta. Ahí lo estamos viendo bien perfectamente. Y la rama derecha siempre va a ir ligada a parte del duodeno descendente. Entonces, importante siempre tener las referencias anatómicas bien visibles. En lo particular, yo siempre me guío tratando de seguir la rama izquierda, abordar cuerpo y tratar de visualizar lo poco que nos deje la rama derecha. Desde esta otra vista, igual, punto importante nada más aquí, la inserción del ducto pancreático, del conducto pancreático en la papila duodenal. Este hace una unión con el conducto biliar antes de entrar a la papila duodenal. Por eso los porcentajes de enfermedades concomitantes o acompañantes de la pancreatitis. Hay 2 estudios, uno que demuestra que el 50-60% de los pacientes con pancreatitis cursan triaditis, ¿no? Que es una combinación con IBD y con una colangitis. Pero hay otro porcentaje que solo manifiesta que hay un 50-80% de pacientes que cursan con pancreatitis con colangitis. Y el otro estudio manifiesta que hay un 25% que cursan pacientes con pancreatitis con IBD y el 67% cursan una triaditis. Entonces, es importante, la pancreatitis regularmente no va a ir sola. Y solamente se fijan en ese mismo estudio, solamente el 8% de los pacientes desarrollaban o presentaban signos de pancreatitis como tal. Entonces, siempre tratar de abordar de manera integral la ecografía pancreática con la valoración de las vías biliares, de la cuestión pancreática y la evaluación del tracto gastrointestinal, teniendo en base estos conceptos de los porcentajes del acompañamiento de la pancreatitis
con otras enfermedades. Eh, Esta imagen radiográfica del doctor Tiago de Uniradio me pareció muy importante porque nos damos otra idea desde el punto de vista ya radiográfico en donde visualizar la rama izquierda del páncreas. Si fijan, ni siquiera aparece una mención de la rama derecha, porque es mucho más complicado visualizarla. Y es lo que vemos en el diagrama del libro de Pennick. La referencia siempre va a ser la curvatura del estómago, la curvatura mayor del estómago, parte del colon transverso. Algunas ocasiones van a ver el contacto con el riñón izquierdo y con el vaso. Entonces, tomar en cuenta esta visualización y como yo siempre lo menciono en referencia a una analogía de un reloj, el páncreas siempre lo vamos a encontrar entre la 1 y las 2 en una analogía del reloj, ¿no? Siempre importante tener como esa referencia visual o en nuestra mente de una analogía del reloj para visualizar el páncreas. Lo complicado del páncreas es esto, ¿no? El páncreas normal es isocogénico o hipoecogénico comparado con el mesenterio e isoecogénico respecto al hígado. Entonces, cuando tenemos un paciente sano es un poquitito complicado visualizar el páncreas cuando no tenemos ni siquiera la experiencia de verlo, ¿no? Entonces, complicado con la experiencia y complicado con la ecogenicidad, pues hace ahí una combinación un poquitito desalentadora, pero eso se va a ir adquiriendo o se va adquiriendo con la experiencia del pasar y la evaluación pancreática diaria de todos los pacientes, ¿no? Igual volvemos a remarcar para ver la anatomía pancreática. Se localiza entre la curvatura del estómago y el borde craneal del colon transverso, el lóbulo izquierdo, asociado a la vena esplénica y siempre más visible que el lóbulo derecho. Entonces, recomendación siempre, sí o sí, tratar de evaluar el lóbulo izquierdo. Y el lóbulo derecho se localiza medial o dorsomedial de la porción del duodeno descendente. El cuerpo del páncreas localizado ventral de la vena porta. Ahorita lo veremos con un ejemplo. Igual, esta otra imagen de este artículo, si vemos el parte del lóbulo izquierdo, está la vena porta. Si veíamos en la referencia anterior, el cuerpo pancreático está ventral a la vena porta, entonces esta porción es parte de la vena del cuerpo pancreático y hacia acá se va desligando un poco o perdiendo un poco la rama izquierda. Y la rama derecha es una porción mucho más pequeñita. Por eso les digo que a veces es imposible visualizar al 100% la rama derecha. No imposible, pero sí un poco más complicado. Y esta referencia anatómica, volvemos a lo mismo. Tenemos la curvatura del estómago, acá no aparece parte del colon, pero sí tenemos una porción del vaso. La vena esplénica, que es por donde discurre también parte del lóbulo izquierdo del páncreas. La vena porta, localizado aquí el cuerpo pancreático. Y esta posiblemente no sea un páncreas de un gato, ¿no? Porque está demasiado elongado la rama derecha, pero es una esquematización de una visualización. Posiblemente el páncreas del gato llega hasta esta porción. E igual la comparativa de la inserción del conducto biliar con la unión del conducto pancreático. Por eso volvemos otra vez a lo mismo, la presencia no solamente de pancreatitis, sino de triaditis en el caso del paciente felino. ¿Cuál es el posicionamiento adecuado? Esto lo mencionan los libros de cúbito lateral izquierdo para evaluar la rama izquierda y el de cúbito lateral derecho para evaluar la rama derecha. Acá ya dependerá de la experiencia de cada quien, pero en lo particular coincido con estas imágenes del libro, ¿no? Siempre en mi evaluación ecográfica las hago en decúbito lateral izquierdo, derecho, de acuerdo a lo que quiera visualizar. Entonces acá tenemos justo este paciente que vi, parece que la semana pasada, un esquema, un videíto de la evaluación. Justo ahí en la imagen, aunque no se ve muy clara, tenemos un paciente con páncreas. Y nada, decir en el abordaje que estoy haciendo, el mismo abordaje que menciona el libro, ¿no? Justo debajo de la parrilla costal, en un decúbito lateral izquierdo, sin siquiera hacer movimientos tan fuertes, ¿no? Son movimientos muy sutiles para una evaluación adecuada del páncreas. Y referencias de medidas.
Estas referencias, aunque vienen reportadas en estos artículos, en las referencias del lóbulo izquierdo, lóbulo derecho y el cuerpo, vienen también reportados en el PENIC, pero como tal que son los artículos más actualizados, no hay cambios, ¿no? El lóbulo izquierdo de 5 a 9 milímetros, el lóbulo derecho de 3 a 6 milímetros y el cuerpo del páncreas de 5 a 9 milímetros, igual que el lóbulo izquierdo. Entonces, porque también es a veces complicado valorar el lóbulo derecho por la dimensión que tiene, ¿no? Es un lóbulo más pequeñito. Casi imagínense el grosor de la renal, entonces más complicado. Y más sabiendo que este lóbulo derecho, pues esa parte es cercano al píloro duodeno, entonces es un poco más complicado si hay alguna presencia de gas en esa zona. Y el conducto pancreático, hay dos referencias. Para gatos de menos de 10 años, hay un rango de entre 0.5 y 1.3 milímetros, y para gatos mayores de 10 años, de 0.6 a 2.4 milímetros. Importante en la cuestión del conducto pancreático, el hecho de que un paciente mayor de 10 años tenga un conducto pancreático mayor a 2.4 milímetros no necesariamente indica que es un paciente con alguna complicación pancreática o alguna patología pancreática. Hay pacientes que pueden tener un conducto pancreático mayor a 2.4 milímetros y ser sanos. Los mismos artículos no reportan el por qué, pero sí reportan que puede haber pacientes sanos con un conducto pancreático mayor a 2.4 milímetros. Entonces no es exclusivo una dilatación del conducto pancreático de una patología pancreática, ¿no? Tomar bien en cuenta eso. Entonces, los pacientes que vamos a ver de aquí adelante son pacientes que que no están cursando clínicamente, de acuerdo a la historia clínica que ellos me mencionaban, los clínicos, con alguna sospecha de pancreatitis. Entonces, todos estos los he marcado como pacientes con un páncreas normal, de acuerdo a la ecografía, a la ecogenicidad y de acuerdo también a las dimensiones del páncreas. Esta imagen, lo que les decía, es clarísima las referencias anatómicas. Aunque no marcan como tal una referencia anatómica del vaso, siempre lo marco como ese triángulo, el estómago, el vaso, el riñón, el estómago, el vaso o el colon, para valorar siempre o encontrar la rama izquierda. Y esta imagen pues es muy bonita, ¿no? Tenemos un páncreas que mide de 2 a 3, 4 milímetros aproximadamente, un vaso que mide 9 milímetros, un paciente de 9 meses. Y también destacar que los pacientes pequeñitos, menores de un año, siempre la imagen es lo más linda que podemos encontrar. Tenemos un transductor lineal de 11 megahertz. Vamos a poner el video para que lo veamos en video. Entonces, si se fijan, la ecogenicidad periférica, aunque pareciera parecer más hiperecogénica, no, en este caso del paciente no lo marqué como un paciente sano. Mención en todos los pacientes que vamos a poner, pocos son los pacientes que yo me he enterado si se hizo o no lipasa pancreática específica. ¿El por qué? Porque como soy ambulatorio, no tengo un lugar fijo, no trabajo en un hospital específico. eh, Posteriormente, pocas veces me entero si se hicieron o corrieron pruebas complementarias de laboratorio. Este otro paciente, un paciente de 12 meses, de un año, un macho igual con un tamaño normal pancreático. La referencia igual, el estómago lo tenemos hacia acá y la rama izquierda. Este paciente tenía una patología renal. Pues si se fijan, se ve. A ver si puedo. Si nos vamos un poquitito hacia el estómago, esta porción es el cuerpo del páncreas y aquí vemos el conducto pancreático, pero vamos delimitando perfectamente bien el lóbulo izquierdo. Yo siempre como lo encuentro es un lóbulo siempre que está muy solitario, despegado del estómago. Otro paciente más, ceviche, este tiene 7 años. Igual medidas normales entre 3 a 3.4 milímetros en el grosor de la rama izquierda.
pero veamos otra vez la imagen ecográfica, ¿no? Si fijan, en comparación con el mesenterio se ve macizo ecogénico, entonces es un poquitito también complicado su visualización. Pero fíjense también cómo tiene un contacto más estrecho con el riñón izquierdo. Entonces, a veces son muy elongados las ramas izquierdas del gato, pero si ven a detalle, ah, justo también se ve parte del conducto pancreático en esta porción. Este otro Loki de 5 meses, igual un paciente sin ninguna alteración, solamente para una valoración de control. Digo, estos pacientes se fijan, ¿no? Con el estómago lleno dificulta un poquitito más su visualización, pero la rama izquierda siempre visible. Yo creo que de 10 pacientes, en 9 pacientes de los que yo reviso, a todos es posible o les he encontrado posiblemente bien la rama izquierda. Algunas ocasiones no es posible revisarlos por el tipo de pacientes de inquietos que son o muy agresivos, ¿no? Ese otro paciente maqui felino de 1 año, aquí sí nos dejó ver un poquitito más el cuerpo del páncreas. Por acá está. Toda esta porción parte del cuerpo del páncreas, hasta acá vemos la rama izquierda. Les digo, todos estos pacientes, otra vez vuelvo a repetir, son pacientes que no tenían una signología sugerente de pancreatitis de acuerdo a los signos clínicos y a la evaluación por parte del médico. Simplemente eran estudios complementarios para otras patologías. Pero vuelvo a lo mismo, el hecho de que sean pacientes sin cambios ecográficos no los exime de que puedan ser pacientes con pancreatitis, como menciona la literatura, ¿no? Marcelo, otro paciente, 4 años, medidas de 5 a 6.5, cuando podemos tener medidas hasta 9 milímetros o 0.9 centímetros. ¿Por qué poner tantas imágenes? La idea es que nos vayamos familiarizando con lo que es sano del paciente con un páncreas normal a los cambios que vamos a ver ahorita con el paciente con sospecha de pancreatitis desde la parte ecográfica. Acá igual, la referencia anatómica en el cuerpo del páncreas de la porta, por aquí va a aparecer. Miel. Pacientes a veces que el páncreas es demasiado pequeñito y es donde hay un poquitito más de complicación dentro de toda la imagen aquí porque está marcado, pues lo podemos diferenciar, pero ocasionalmente tienen una ecogenicidad similar al mesenterio, ¿no? Entonces, difícil evaluación de un paciente así cuando no tenemos la experiencia visual de diferenciar un paciente con un páncreas normal. Pequeñito, pequeñito ese páncreas, apenas diferenciable ecográficamente. Igual, Mona, otro paciente donde podemos visualizar parte de la rama izquierda. Posiblemente acá en la otra imagen estamos viendo parte del cuerpo y la rama derecha del páncreas. Fíjense cómo se delimita también ese conducto pancreático, bien delimitado por la hiperecogenicidad de las dos paredes. Entonces, si recorremos un poquitito hacia la izquierda, acá vemos parte del cuerpo y hacia acá será, aquí tenemos otra vez a la porta, la referencia que nos marcaban como eh, ventral, el páncreas ventral a la porta. Por acá veremos una parte de la rama derecha. Cuando tenemos un paciente en ayuno, pues obviamente nos dará o nos aportará una mejor evaluación ecográfica pancreática. Nina, otro felino de 1 año. Vean acá también la rama izquierda. Acá hicimos un corte con el transductor lineal, pero hicimos una medición del conducto pancreático que medía casi 1 milímetro de manera normal. Fíjense la periferia, la ecogenicidad casi su ecogénica respecto al páncreas, ¿no?
Entonces, todos estos pacientes, pacientes sanos, todos pacientes sanos. Aquí un poquitito complicado por el estómago que tiene contenido alimenticio. Entonces, ahí es donde les digo que es difícil evaluar tanto el cuerpo como la rama derecha del páncreas, porque siempre tenemos esa dificultad con los artefactos que nos generará el tracto gastrointestinal. Otro más, Otto, un felino de 6 años, un vaso normal, una ecogenicidad periférica del páncreas relativamente normal y como referencia anatómica siempre de la rama izquierda el estómago. Se fijan también en la parte dorsal aparece el hígado, entonces isoecogénico el páncreas isoecogénico al hígado, pero se fijan también isoecogénico al vaso. Entonces, la ecogenicidad normal de un paciente o de un páncreas normal es eso, ¿no? Isoecogénico a vaso, isoecogénico al hígado, bien delimitado, una estructura muy alargada, pero eso es lo que nos aporta a lo mejor un equipo con una imagen, con una calidad más definida, ¿no? Con un transductor, pues obviamente de 11 MHz. Igual, otro páncreas de este paciente de 2 años, de 8 milímetros. Un poquitito complicado en este caso el paciente por la presencia de contenido gástrico, pero fácil visualizar la rama izquierda. En rama izquierda se ve el estómago contenido alimenticio. Un paciente de 12 años. Entonces, siempre la sugerencia de la evaluación ecográfica, pancreática, siempre iniciar con la rama izquierda, ¿no? Siempre será muy fácil de visualizar. Otro paciente más, 4 a 6 milímetros en el grosor de la rama izquierda. Y fíjense la ecogenicidad comparada con la del vaso, casi suecogénicos. Entonces, todo ese tipo de pacientes, la rama izquierda fácil de diferenciar con su ecogenicidad respecto al hígado y al vaso. Siempre lateral, en este caso de esta vista, al estómago, ¿no? Y este último, el Z, este páncreas que se ve un poquitito más elongado, un poquitito curveado, pero con el conducto pancreático ahí central muy visible de manera simple, ¿no? Entonces, si se fijan en todos los pacientes, muy rara vez se veía un movimiento tan alterado del paciente. Todos los pacientes, el manejo siempre fue en su mayoría sin sedación. Un paciente con un ambiente de tranquilidad dentro del área del consultorio. Aquí otro reto visual, ya sabiendo un poco la ecogenicidad isoecogénica alrededor del páncreas, aquí donde encontrar al gato. A ver si hay alguien ahora sí que se anime, que levante la mano, que hable. ¿Alguno que se anime a ver el gato? O que vea al gato. ¿Nadie? Va, ahí. O sea, me encantaron estos retos de imagen, porque son retos visuales comparados con la ecografía, ¿no? Pancreática sobre todo, porque tenemos un páncreas que es casi isocogénico a todo lo que lo rodea. De manera normal es un páncreas que tiene grosores pues pequeños, a lo mejor entre 6 y 4 milímetros, de acuerdo a la experiencia que yo he tenido con los pacientes que he visto. Difícil de visualizar,
pero siempre el desarrollo de una buena técnica, de una buena monitorización y de un buen manejo manual del transductor nos ayudará a diferenciarlo. Entonces, cuando vayamos avanzando en la evaluación pancreática, siempre tendremos una mejora en, en la definición de este órgano difícil de evaluar. Entonces, el segundo punto dentro del contenido, los cambios ecográficos secundarios a la pancreatitis aguda son lo que les decía, 5 o 6. El aumento del tamaño pancreático, reducción en la ecogenicidad pancreática, que es hipoecogénica, márgenes pancreáticos irregulares, una hiperecogenicidad o hiperatenuación de la grasa peripancreática. Ah, estos últimos, el 5 y el 6, no es algo que yo vea de manera habitual, pero sí me ha tocado ver en algunos pacientes con una efusión peritoneal localizada en la región peripancreática y ocasionalmente un corrugamiento duodenal por la localización de la rama derecha en el duodeno descendente. Entonces, pero lo común es visualizar del 1 al 4, el 5 y el 6 ocasionalmente, ¿no? Y esta imagen que creo que para mí ha sido como fundamental, ¿no? Cuando tenemos un páncreas, imaginemos este destello del sol sobre las nubes negras. Siempre vamos a ver ese páncreas más hipoecogénico y esos rayos de hiperecogénicos que salen detrás del páncreas. Entonces quédense con esta imagen de este atardecer en este campo, de estas montañas y estas nubes negras que hacen referencia a un páncreas hipoecogénico y una hiperecogenicidad eh, peripancreática, ¿no? Entonces, siempre que vean un atardecer de este tipo, los que hacemos ecografía siempre nos vamos a acordar de un paciente con una posible pancreatitis. Entonces, este artículo está muy bueno, aunque ya tiene 10 años. Hace una comparativa de los hallazgos ecográficos eh, con la evaluación de la lipasa pancreática específica, ¿no? Este estudio contabilizaba 4 gatos, 5 de los cuales fueron descartados por X causa, y de esos 35 gatos que quedaban, 16 pacientes resultaron con una lipasa pancreática específica normal y 19 pacientes resultaron con una pancreática específica normal. Pero hicieron una comparación con cambios ecográficos y aquí están los resultados, ¿no? Pacientes normales en el aspecto del suero de la lipasa pancreática específica, 12 tuvieron ausencia total de cambios ecográficos, pero 4 sí tuvieron cambios. Entonces, ahí la pauta, hay pacientes que pueden tener una lipasa pancreática específica, pero tener cambios ecográficos anormales. Dentro de esos 16 pacientes, la medición del páncreas era normal, pero uno era anormal. Los márgenes pancreáticos hacen una clasificación de grados eh, que está reportada aquí abajo, donde hay una variación en cuanto a los contornos del páncreas. Dentro de estos 13 de los 16 pacientes eran normales, pero había 3 pacientes que tenían alteraciones en el margen o en el contorno del páncreas. Y la ecogenicidad de esos 16 pacientes, aunque su suero de la lipasa pancreática era normal, 14 estaban normales, pero había 2 que tenían una ecogenicidad diferente, que eran hipoecogénicos. Pero lo que sí resalta o que distingue en este caso los pacientes con una lipasa pancreática normal es que toda la hiperecogenicidad peripancreática de la grasa siempre fue normal en todos los pacientes. Es un punto que resalta dentro de este estudio, ¿no? Y al contrario de los pacientes que tenían lipasa pancreática elevada, 16 presentaban anormalidades. Pero fíjense, había 12 de esos 19 pacientes que presentaban anormalidades en la lipasa pancreática. 12 pacientes no tenían un engrosamiento a nivel del páncreas. O sea, el páncreas era un páncreas de un grosor normal. Cuando escuchamos pancreatitis, pensamos que el páncreas lo vamos a encontrar aumentado de tamaño, ¿no? Y más del 50% tenían un páncreas normal. Sí tenían un páncreas aumentado. Y de esos, los márgenes o el contorno pancreático, en todos estuvo, bueno, en 7 estuvo normales y en 12 estuvo alterado.
A lo mejor aquí no hay un poco tanto de diferencia, pero sí lo que llama la atención es el grosor. 12 pacientes con lipasa pancreática específica elevada, 12 pacientes eran normales en tamaño. Y en la ecogenicidad volvemos otra vez a lo mismo, casi el 50% tenían una ecogenicidad normal y no es si tenían una ecogenicidad baja, una hipoecogenicidad. Entonces tampoco no la ecogenicidad pancreática, a pesar de que tengamos una lipasa pancreática elevada, no es un valor que nos diferencie de un paciente sano o anormal. Pero lo que sí, la ecogenicidad peripancreática de la grasa en el 13 pacientes de los 19 con sueros o lipasa pancreática elevada, sí eran más susceptibles. De 13 pacientes, 19, casi el 60-70% tenían una reacción hiperecogénica peripancreática y el 6% era normal. Entonces, no todos los pacientes que tengan un suero normal van a tener ausencia de cambios ecográficos. Y eso, pues obviamente pone en duda si este paciente, estos 4 pacientes no tienen signos de pancreatitis, ¿no? Y definitivo, los pacientes con una lipasa pancreática específica, a lo mejor el signo ecográfico más característico será siempre la hiperecogenicidad peripancreática. Siempre correlacionar la ecogenicidad peripancreática con una elevada alteración en la lipasa pancreática específica. Este estudio del 2013 es muy bueno en relación a la correlación de los cambios ecográficos con la lipasa pancreática específica. Y este paciente que lo vi la semana pasada, eh, Hinata, aquí tenemos el resultado de la lipasa pancreática específica. Es un paciente de la doctora Luz. eh, con ella vemos varios pacientes felinos, pero este nos llamó mucho la atención. De hecho, les digo, la lipasa pancreática específica se realizó posterior al ultrasonido, pero ya veremos los cambios ecográficos y no coincide nada con el resultado de la lipasa pancreática específica, ¿no? Porque tenemos un valor de un nanogramo cuando eso se considera normal, de acuerdo a esta prueba, ¿no? Y vamos a ver los cambios, ahí, los cambios ecográficos. Fíjense el tamaño del páncreas, aunque está dentro de un valor normal hasta los 9 milímetros de la rama izquierda, pero acá ya vemos un poquitito de hiperacogenicidad peripancreática. Y miren el corrugamiento duodenal. Ahora vamos a ver, este me parece que es video. Fíjense, cercano más a la parte del páncreas hay hiperecogenicidad peripancreático. De hecho, hasta se ven los linfonodos ahí pancreáticos aumentados de tamaño, indicativo de una inflamación. En esta imagen estática, pues fíjense toda la reacción de la grasa periférica de esa zona peripancreática aumentada. Volvemos otra vez a la imagen de Hinata. Esa reacción hiperecogénica de la grasa peripancreática, pero me parece que aquí había un poquitito de líquido libre. En las imágenes había un poquitito de líquido libre. Puedo pausar para ver el líquido libre, pero en ese segundo video hay una pequeña, esta parte, justo donde está marcado el estómago, este espacio es un derrame peripancreático, hay una pequeña colecta de derrame ahí anecogénico alrededor del páncreas. Entonces el paciente tenía mucha signología ecográfica de un paciente con pancreatitis, pero volvemos a lo mismo, el reporte
de la lipasa pancreática específica decía totalmente lo contrario, ¿no? Entonces no se puede descartar ni una lipasa pancreática específica normal con unos cambios ecográficos como este tipo, de acuerdo al caso de este paciente, ¿no? O sea, no es una ley que yo diga, pero de acuerdo a este paciente, los cambios ecográficos concordaban más con un paciente con una sospecha de pancreatitis, aunque el laboratorial de la lipasa pancreática específica dijera lo contrario, ¿no? Entonces, ocasionalmente, lo que siempre les he comentado a los doctores con los que trabajo, a veces el tratamiento va a ser sintomático, porque a pesar de que el gol estándar para la pancreatitis es el histopatológico, es un poquitito complicado tan solo hacer un abordaje de biopsia pancreática en un paciente de este tipo, ¿no? Uno por el estado del paciente y el otro que no lo he mencionado por la cuestión económica del acceso por parte del propietario, ¿no? Con el riesgo de las complicaciones que pueda tener la biopsia pancreática. Ahorita ya lo veremos al final de la charla si alguno de ustedes hace biopsias, ¿no? Pero si se fijan en este video también se ve la llegada del conducto pancreático con la unión del conducto biliar. Viene aquí el conducto pancreático desde la rama izquierda y por aquí se junta con el conducto biliar. Entonces, por eso la sospecha siempre de un paciente con pancreatitis, no descartar que haya una posible colangitis o una enfermedad inflamatoria intestinal. En este caso, pues el paciente cursaba con un proceso inflamatorio pancreático ecográficamente, con un corrugamiento duodenal que indica una inflamación intestinal y con pareciera una dilatación ahí también del conducto pancreático. No, no me tocó ver más. Y nada, pues el corrugamiento, ¿no? El corrugamiento no tan característico en el gato, me ha tocado verlo yo creo que en 2 o 3 gatos, a diferencia de los perros, pero sí puede siempre estar ahí presente. Una imagen más de toda la reacción hiperecogénica que tenía este paciente ahí, tanto en la periferia del estómago como en la periferia del páncreas, eh, que nos hacía sospechar más de un paciente con una pancreatitis. De repente aquí también se ve un poquitito de derrame aquí al lado del hígado. Linfonodos ahí también inflamatorios. Pero pues no coincidió con, con los cambios en laboratorio, ¿no? Obviamente, pues el paciente se trató como pancreatitis, como lo escuchan en otros colegas, ¿no? A veces, aunque no tengamos un diagnóstico sustentado con estudios de laboratorio o con concluyentes de imágenes ecográficas, pues se sospecha de un paciente con pancreatitis y algunos pues los tratan de manera sintomática. Este otro paciente gala de 3 años, fíjense, aunque el grosor está normal del páncreas, si hay una reacción marcada hiperecogénica ya a la periferia, igual en esta imagen. El gordo es otro paciente igual, si fijan, con bordes irregulares en la cuestión del páncreas. En esta medida número 1 posiblemente está bien el límite, pero si hay una reacción marcada hiperecogénica. Nada más recuerden las imágenes de los pacientes sanos. No había ese resplandor alrededor del páncreas como lo estamos viendo con estos pacientes. Entonces, desde que se aborda la rama izquierda, como lo hemos visto, se fijan allá a la derecha hay un poquitito de derrame abdominal, pero hay una reacción muy marcada alrededor del páncreas, ¿no? Que nos hace sospechar por los cambios ecográficos de un paciente con una pancreatitis. E igual, tenemos la rama izquierda, parte del cuerpo del páncreas, la porta, y esa reacción hiperecogénica, un poquitito de derrame peripancreático aquí superior al estómago. Minerva, otro felino de 3 años, con un grosor pues relativamente normal, con una reacción hiperecogénica periférica.
Y vamos ahí. Ahí se fijan también, ahí aparecen un poquitito, ahí hay linfonodos que están reactivos, hay pericogenicidad peripancreática. Estos pacientes, aparte de los cambios ecográficos, eran pacientes que tenían signos clínicos compatibles con pancreatitis. O sea, lo reporto como sugerentes de pancreatitis por la historia clínica y los signos clínicos que presentaban, que son los signos clínicos reportados en todos los artículos, ¿no? Entonces son coincidentes con un paciente con pancreatitis y vuelvo a lo mismo, o sea, no concluyentes por no tener una comparativa con los hallazgos de la lipasa pancreática específica, ¿no? Pero ecográficamente coinciden con. A veces nos quedamos un poquitito con las manos amarradas desde la parte ecográfica cuando no tenemos más estudios, tratando de englobar todo, ¿no? Que a lo mejor no sería nuestra obligación, porque nosotros hacemos la parte imagenológica, pero siempre es un plus ayudar al clínico cuando tenemos pacientes de este tipo, ¿no? Este otro paciente, se fijan a ese halo siempre característico de una inflamación o una reacción hipericogénica peripancreática. El páncreas aquí hipoecogénico. Entonces tenemos otra vez páncreas, estómago, porta, vemos el cuerpo del páncreas y esa reacción hiperecogénica siempre marcada. ¿Qué otros cambios vemos en este? Déjame ver este Pablito. O sea, normal. Este otro paciente, se fijan, hay cambios ahí marcados también en el parénquima hepático. Este justo lo puse porque había ya alteraciones también ecográficas hepáticas eh, que nos hace sospechar de otras anomalías. Este paciente, aunque aparentemente el páncreas se ve en tamaño normal, pero fíjense cómo hay una reacción hiperecogénica a la periferia de este paciente. Ya no es una imagen tan isoecogénica como respecto al vaso, como veíamos en los pacientes sanos, no es un paciente con una isoecogenicidad respecto al hígado, porque el hígado pues también tiene alteraciones, pero este paciente cursaba aquí está la vesícula biliar, con una alteración en la vesícula biliar. Este paciente tenía un mucosele biliar, que no son pacientes. Dentro del mucosele biliar, en el caso del gato, no es algo tan común. De hecho, hay 4 o 5 artículos solamente con reportes de mucoceles biliares felinos. Entonces, fíjense, el páncreas más hipoecogénico, hay una zona hiperecogénica, ahí peripancreática, paciente que manifestaba dolor a la manipulación y a la valoración en esta zona del abordaje de la rama izquierda, eh, y esa imagen del mucosele biliar, ¿no? Esas adherencias a la periferia de la vesícula biliar, poco característico en el paciente felino. Y de hecho, de por sí, la presencia de sedimento biliar en el paciente felino ya no es tan común. En tener una imagen así, pues es más alarmante. Aparte, este paciente estaba ictérico, como era uno de los signos clínicos visibles en los reportes de los artículos, ¿no? Parte del estómago con gas y en esta una pequeña porción de la rama izquierda. Entonces hay alteraciones hiperecogénicas muy tenues a lo mejor, pero ya visibles. Entonces, aquí es como un englobar la clínica con el ultrasonido, ¿no? Todos son pacientes sugerentes de pancreatitis sin tener una confirmación con laboratorio. Mica tiene 3 años. Fíjense también los bordes irregulares del páncreas, a diferencia de los páncreas que vimos de manera normal. La reacción hiperecogénica de la grasa peripancreática. Pero todos dentro de un rango normal de tamaño, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo. El hecho de que tenga un rango, un grosor normal, no descarta que sea pancreatitis. Mica, igual, alteraciones en el parénquima hepático con la ecogenicidad del parénquima hepático más hiperecogénica y el grosor también de la vesícula biliar mayor de lo normal. Ese paciente posiblemente estaba cursando una colangiohepatitis, ¿no? Vean la comparativa de ecogenicidades del hígado con el vaso cuando tendría que ser inversa la ecogenicidad. La imagen del páncreas. La verdad que es muy característico de todos los pacientes que veo esa hiperecogenicidad marcada del páncreas. En este otro MOCA, igual anormalidades
en el contorno del páncreas, bordes muy irregulares, dentro de valores normales. A lo mejor sí sobresale un poco del valor, no, llega a un valor normal que son 9 milímetros, pero hiperecogenicidad ahí peripancreática. Corrugamiento duodenal, y fíjense la imagen en video. No se ve tan mal el grosor del páncreas, ahí a lo mejor un poco, pero sí es en esa hiperecogenicidad marcada siempre alrededor del páncreas, ¿no? Característico. Entonces, como lo mencionaba el artículo de la relación de la lipasa y los cambios ecográficos, la hiperecogenicidad pudiera ser un marcador más fiable comparado o aunado o conjugado con la lipasa pancreática específica para a lo mejor un diagnóstico más certero de pancreatitis. Este otro paciente, Napoleón, 3 años. Fíjense el diámetro, bueno, el grosor del conducto pancreático de 1.7 milímetros, cuando puede ser hasta 1.8, me parece, para pacientes menos de 10 años. Normal, el páncreas en valores normales, pero desde acá de una imagen estática, sí ya visualizar reacción hiperecogénica, ¿no? Vamos a ver el video. Entonces vemos toda una periferia hiperecogénica respecto a la ecogenicidad del páncreas. Este paciente sí manifestaba dolor a la valoración también ecográfica. Ahora, esta imagen con un transductor microconvexo, fíjense también, sí es posiblemente un poco más la hipoecogenicidad eh, pancreática, bordes muy irregulares, aunque el tamaño está normal, pero sí cambios ya sugerentes de. Yo creo que es uno de los que más me ha tocado ver ese cambio o esa reacción hiperecogénica. Digo, a pesar de que no se puede diferenciar una pancreatitis aguda de crónica ni de una aguda necrotizante, eh, se me fue la otra. Pero este paciente sí la ecogenicidad de pancreática era mucho mayor de los que todos los que hemos visto, ¿no? Otra vez. O sea, sí, más sugerente que nada de pancreatitis, ¿no? Habría que ver el resultado de histopatológico. Este UCI felino, igual, todos los pacientes que yo he visto, ninguno me ha tocado ver con un páncreas, a lo mejor fuera del rango normal, todos con un rango normal dentro de los valores pancreáticos, pero sí con cambios secundarios. En este caso, fíjense, esta dilatación biliar, 9.7 centímetros cúbicos de contenido biliar, paciente con una alteración ahí de las vías biliares también. Acá sí vamos a ver el conducto biliar. Acá tenemos duodeno y este es el conducto biliar que está dilatado. Se fijan, aquí va el conducto biliar. Llegamos a, viene conducto biliar, viene conducto biliar. Y por acá tenemos la rama izquierda del páncreas. Entonces este paciente estaba cursando con posiblemente una colangitis y una pancreatitis. Cambios a veces, acá otra vez, conducto biliar, aquí una dilatación del conducto biliar en la inserción con la papila duodenal y el páncreas, pues dentro de valor normal, pero un poquitito así de reacción. Y Luna de 6 meses, un paciente que sí, mucho dolor. Fíjense el tamaño del páncreas, pero fíjense esa porción del cuerpo del páncreas totalmente aumentada de tamaño con líneas hiperecogénicas ahí dentro del páncreas. Posiblemente este paciente cursaba con un poquitito de edema pancreático. No característico porque se ven como líneas de tigre, que es como lo mencionan los libros, pero sí con focos ahí anecogénicos, sugerentes a lo mejor de edema pancreático, la hiperecogenicidad peripancreática. No se diagnosticó el porqué de la causa, pero un paciente de 6 meses con esas alteraciones, complicado a lo mejor también el tratamiento, ¿no? Esta porción de la rama izquierda fue relativamente normal.
Acá viene la rama izquierda, nos metemos un poquitito al cuerpo del páncreas, toda la reacción inflamatoria periférica, ¿no? Luna, otro paciente, igual, o sea, reacción hiperecogénica, engrosamiento en la porción del cuerpo. No se puede descartar tampoco aquí a lo mejor alguna sospecha de un absceso pancreático. De hecho, las diferenciales para la pancreatitis pues pueden ser neoplasias, pueden ser abscesos, pueden ser hiperplasias nodulares. No hay una diferenciación tampoco ecográfica, ¿no? Que nos haga diferenciarlos así como muy característicos. Perla, 13 años, reacción hiperecogénica peripancreática, posiblemente una dilatación del conducto pancreático. Pero en el caso de este paciente había un crecimiento anormal cercano al cuerpo del páncreas. Entonces este paciente sí era una sospecha de neoplasia. No concluyente porque no supe en qué terminó. Entonces, como parte así de énfasis, la ausencia de cambios ecográficos no es suficiente para descartar pancreatitis. Pero si las sospechas clínicas de pancreatitis son altas, la recomendación es repetir el ultrasonido 2 o 4 días después, tiempo suficiente para que aparezcan cambios ecográficos. Y la ausencia de cambios ecográficos sugerentes de pancreatitis aguda no descarta la posibilidad de pancreatitis crónica, porque los cambios ecográficos de la pancreatitis crónica respecto a la aguda son los mismos. Puede haber un engrosamiento pancreático, bordes irregulares, hipoecogenicidad pancreática, hiperecogenicidad mesentérica y efusión periférica. Entonces, los mismos cambios ecográficos que se ven en la pancreatitis aguda se pueden ver en la pancreatitis crónica. Entonces, lo único que sí puede haber a lo mejor en la pancreatitis crónica son fibrosis y calcificaciones que se pueden visualizar como focos hiperecogénicos que generan sombra acústica. Esos sí son cambios a lo mejor diferentes a la pancreatitis aguda que podemos diferenciar respecto a la crónica. Entonces, siempre va a ser difícil diferenciar una pancreatitis aguda de una crónica solamente con cambios ecográficos, como lo veíamos, el gold estándar para el diagnóstico de la pancreatitis siempre va a ser la histopatología. Desafortunadamente, la histopatología a veces no es un método complementario de elección con el tipo de pacientes que vemos, tanto por las complicaciones clínicas como ya como cuestiones secundarias, cuestiones económicas, ¿no? Entonces, combinado con la lipasa pancreática específica, pueden ser a lo mejor más confiables los resultados para confirmar una pancreatitis. Entonces, no es el ultrasonido como tal solo un diagnóstico específico de pancreatitis. Siempre debe ser complementado con pruebas sanguíneas y clínicas. En el caso de este paciente lo puse con alguna sospecha de pancreatitis crónica, porque fíjense, la ecogenicidad del parénquima es un poquitito más hiperecogénico, ni siquiera se lograba diferenciar, aunque sea un paciente tan joven. Posiblemente había cursado con cambios ya antes, pero su páncreas, que es esto que está aquí arriba, no se compara con nada de los páncreas que hemos visto ni de los pacientes sanos ni de los pacientes con pancreatitis. No hay una reacción hiperecogénica, pero el páncreas tiene una ecogenicidad casi de hipo a hiperecogénica respecto a lo que lo rodea, ¿no? Y aparte el paciente cursaba o tenía corrugamiento. Entonces no era un caso tan típico de un páncreas hipoecogénico marcado con una reacción hiperecogénica, sino al contrario era un páncreas más de hipo a hiperecogénico.
respecto a los que les digo que habíamos visto antes. Entonces, ¿cuáles son los retos para la ecografía? Desarrollar, ya como punto final, desarrollar habilidades técnicas y conocer la anatomía pancreática, conocer bien los cambios ecográficos asociados a la pancreatitis, dentro de a lo mejor ya la cuestión personal y profesional, conocer y no frustrarse por las limitaciones asociadas a la falta de experiencia personal y a la falta de equipos adecuados. Siempre importante reconocer que el aporte de la ecografía es solo un complemento para el diagnóstico final de esta patología. Pero el umbral para desarrollar habilidades y aportar más dentro de la ecografía pancreática y dentro de los pacientes con pancreatitis creo que es muy amplio, ¿no? Siempre nos hemos metido en la cabeza que el páncreas, tanto el páncreas como adrenales son como parte de la ecografía avanzada cuando sería parte de la ecografía abdominal normal, ¿no? Básica. No podemos decir que es avanzada porque son patologías que son tan comunes y tan presentes en el paciente felino que descartarlo por no encontrarlo una vez es cometer como un error, ¿no? Entonces todo es aquí a base de errores y enseñanzas para generar como una casuística y una curva de crecimiento en la cuestión ecográfica adecuada, ¿no? Y este último paciente de desafío de reto para ver el gato. De los tres gatos, nadie lo encontró. Este está más fácil encontrar el gato dentro de todos estos troncos de leña. Por acá va. Por aquí está el gatín. Entonces, desarrollar esas habilidades dentro de la ecografía, la parte visual, yo creo que es el sentido que más debemos de desarrollar, la parte del tacto, porque los movimientos para valorar el páncreas son muy, muy sutiles. Entonces, esos sentidos importantes desarrollar en la parte de la imagenología, ¿no? Y pues nada, muchas gracias. Hasta aquí llegó la presentación. Disculpen si lo saturé con con la información. Eh, pues un agradecimiento a Felipe por la invitación, un agradecimiento a Minray Animal Care por la invitación. Siempre agradecer a quien me ha apoyado, me ha tendido la mano para avanzar también con Minray, que es Impotrade. Gracias a Claudio. Eh, por ahí está este logo que tenemos un grupo de WhatsApp de los amigos de los tonos grises, que incluye a varios colegas de toda Latinoamérica. Tenemos amigos hasta de España, pero tenemos amigos de Costa Rica, de Ecuador, de Uruguay, de Perú, de Paraguay, de República Dominicana, de Argentina, de Bolivia, de Chile. Siempre un gran grupo que en lo personal siempre me ha apoyado en casos difíciles. Entonces un agradecimiento también a ellos. Y en particular a la doctora Dulce y a la doctora Luz, que son las que siempre han puesto desafíos en los pacientes felinos, que ellas siempre ven en su gran porcentaje pacientes felinos. Entonces, gran mayoría de los pacientes que vimos aquí son pacientes de ella. Pues nada, Felipe, algunas preguntas, dudas, sugerencias. Sí, sí, Doc. Muchísimas gracias. La verdad, pues muy completo tu apreciación, todo tu experiencia. Surgieron algunas preguntas. Los que tengan aún dudas o cosas por preguntar, en la casilla de preguntas y respuestas o de Q y A, que es pues question and answers, entonces las podemos responder, ¿vale? Por ahora tengo un par de preguntas. La primera de ellas del doctor Rivas. No sé si será el doctor Rivas de Colombia. Eh, en este caso, él nos pregunta, ¿en este estudio siempre es una pancreatitis aguda o es indiferente? Bueno, Leí la pregunta, pero no sé en cuál de todos los estudios. Yo puse todo, sí, sí, ya no sí supe en está. cuál de cuál de todos los que mencioné. Vale, voy a pasar con la siguiente de la doctora Karen Rodríguez. Creo que ella es médica de Colombia, la conozco. Nos pregunta si observar ecos puntiformes en el parénquima es debido a la grasa o biogranulomas o a qué se puede asociar. Me imagino que se refiere al parénquima pancreático, ¿verdad? Sí, 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 seguro.
Fíjate que no, en lo personal no me ha tocado verlo. No sé si ahorita en alguna de las imágenes lo viste, pero así como que diferenciar algún puntillo específico, no. Me ha tocado ver Bueno, pacientes con... Dime, dime. seguro ahora lo comentabas que posiblemente cuando cursaban ya pancreatitis crónicas o cuando ya el paciente es un poco Ah, ya. geróntico, Sí, sí. tal vez algo de calcificación o algo, ¿no? Pudiera ser si esa fibrosis o esos ojos hiperecogénicos que se pudieran ser calcificaciones, sí. Pudiera ser esa parte, ¿no? Pero en lo particular no me Sí, ha tocado ver pacientes así con ese tipo de lesiones. bien, súper. Eh, tenemos otra pregunta, si tenemos cambios a nivel del hígado y a nivel del páncreas, ¿sería necesario evaluar la funcionalidad de ambos? Fíjate que lo que les comentaba, yo siempre hago como un enfoque global de la clínica, laboratoriales y ecografía. Aunque no pudiéramos decir que no es, algunos ecografistas podrían decir que no le corresponde, pero como que es un plus, ¿no? Por parte de la evaluación que yo hago es un plus. Si tenemos cambios a nivel de hígado y páncreas, sí, yo siempre sugiero que se haga una correlación con funcionalidad. Pero como lo vimos en el caso de Ginata, o sea, a pesar de que había cambios ecográficos pancreáticos, la lipasa pancreática específica estaba normal, ¿no? Entonces, em, yo creo que es una correlación clínica, laboratorial, ecográfica y a veces sí evoluciona el tratamiento del paciente, ¿no? Sí, sí, es bien importante, digamos, como el cuadro en el estudio que mostrabas, en el cual pues se asociaban digamos que la química pancreática con los cambios ecográficos y nos damos cuenta que en muchas ocasiones pues no hay una correlación una con la otra, ¿no? Puede estar ausente una, pero presente otra, o presente la química, pero sin cambios. A veces es un desafío el diagnóstico, ¿no? Exactamente, sí, es complicado, más con lo que hemos visto ahorita con las referencias de artículos, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, la doctora Yulimar nos pregunta si un páncreas engrosado sería compatible con el edema pues, del páncreas, del mismo órgano. No necesariamente, o sea, puede haber un engrosamiento del páncreas mayor a lo mejor 9 milímetros en respecto a la rama izquierda, pero la imagen del edema pancreático, lo que les mencionaba, si vemos alguna referencia de libros, es como se llaman rayas de tigre rayas de tigre o tigre stripe. Entonces se ve esa páncreas hipoecogénico con líneas como de desgarro anecogénicas. Entonces es muy diferente el edema del páncreas. Eh, en la cuestión histopatológica, sí lo mencionan, ¿eh? O sea, pero eso es una cuestión histopatológica. Los pacientes que tienen pancreatitis aguda sí llegan a desarrollar edema pancreático, pero es algo que ecográficamente a lo mejor no concuerda con todos los pacientes, ¿no? Ahí me surge una duda. Ajá. ¿Esta histopatología se realizaría a través de punción con aguja fina, con Trucut? Y pues, Pues, ¿qué cambios sí. o, digamos, qué consecuencias podría llegar a tener pues, pues un procedimiento de estos en un órgano como tan delicado, ¿no? Sí, sí, sí. Justo es lo mismo que les preguntaba a los doctores con los que yo trabajo. Pues es como que el gol estándar, ¿no? Hacer la histopatología, pero ¿a costa de qué? De un paciente a lo mejor, pues complicado, ¿no? Esa es una. Y la otra es la cuestión de la cuestión económica, ¿no? Bien, bien, bien. El doctor Rivas pues, nos hace un comentario, dice, en caso de Latinoamérica, que la histopatología no es una opción tan viable, considerando que se puede actualizar estos trabajos de investigación asociando los cambios de ecográficos y consignología y exámenes sanguíneos, pero guiados solo a felinos, para mayor validez del estudio o qué otros parámetros incluiría para la validez de trabajos próximos. O sea, ¿qué otros parámetros incluirías tú? Para trabajos futuros que pues no solamente sean de pronto la sintomatología o la química o bueno, pues claramente la histopatología. ¿Crees que habría algún otro parámetro que se pudiera evaluar? Sí, de hecho, bueno, en la parte de la imagenología, el, la técnica que más ayudaría sería el ultrasonido, pero ha salido
una técnica más en el diagnóstico de la pancreatitis desde la parte de vista laboratorial que se llama, ahorita te lo voy a decir, se llama DGGR, que es una enzima también eh, que se puede medir. Esta, como que le están utilizando a lo mejor para sustituir la lipasa pancreática específica. No hay otros avances en este libro que les mencionaba de gastroenterología felina, que es del 2021. Lo máximo que a lo mejor no mencioné aquí es esa enzima. Ok, No la conozco en lo particular. Se llama DGGR. DGGR. Es una dilauril glicerol 3 glutaril ácido. ok, ok, Entonces, ok. posiblemente sería otro aporte, ¿no? Pero sí, definitivo, yo creo que si se hicieran más trabajos de investigación en la parte de Latinoamérica, aún con buenos equipos de imágenes diagnósticas, con correlacionar con estudios de laboratorio, daría una pauta diferente, porque todos, como todos sabemos, cuando consultamos estudios de referencias bibliográficas, en todos son de pacientes o de estudios americanos o europeos. Entonces, a veces no son la realidad de lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Porque a veces son a lo mejor casuísticas diferentes, ¿no? Pero sería importante a lo mejor ahondar en ese sentido. Bien. El doctor Luis nos comenta que cómo diferenciarías el intestino corrugado del picado, tomando en cuenta que la mayor incidencia de cuerpos extraños lineales en gatitos y que podría ser pues un segundo diagnóstico diferencial. Regularmente hay una diferencia bien característica. El paciente con el corrugamiento conserva la serosa intacta, o sea, lineal, y el paciente con plegamiento intestinal o plicado todas las estratificaciones, las cuatro capas histológicas gastrointestinales están ahora sí que pues plegadas o onduladas, por utilizar un término a lo mejor que nos llegue a la cabeza. En el caso del plegamiento aplicado o plicamiento, las cuatro capas están onduladas y en el caso del corrugamiento, la serosa se mantiene lineal. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que también, pues, importante, sobre todo, pues, en sospechas de cuerpos extraños, eh, revisar la boca, ¿no? Es súper importante porque muchas veces el hilo o sí, lo que tenga de cuerpo extraño lineal está casi que en su mayoría anclado en el frenillo lingual, ¿sí? ¿No? Entonces creo que pues de golpe puede ayudar un poco la revisión, ¿no? Solo abrir la boca, mirar la lengua y ya. Sí, sí. Bien, bueno, la doctora Rivas, no era el doctor, sino la doctora Rivas, hacía referencia a la primera pregunta de el estudio que presentaste, el estudio del 2013 que presentaste pues, en tu plática, ¿no? La pregunta era si en este estudio siempre es en una pancreatitis aguda o es indiferente. No recuerdo ahorita, le voy a dar una El- disculpa. Sí, mejor, si te parece, esa se la contesto de manera particular para no entretenerle. Está Igual le bien, mando el estudio también a ella. Igual los que quieran el estudio, pues nada más que me dejen ahí, me dejen mensaje en el Instagram, ¿no? bien, 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 bien. Em, el doctor Jesús nos pregunta, en casos de pancreatitis necrotizante, ¿algún hallazgo ultrasonográfico que nos pueda ayudar a distinguirla? ¿Valores de la prueba de lipasa o signos clínicos? No, definitivo no. O sea, de hecho, la diferenciación de las pancreatitis agudas, que era necrotizante, y la otra, se me fue ahorita la, la necrotizante y la supurativa no, solamente son diagnósticos histopatológicos. No hay un artículo que mencione una relación de pancreatitis necrotizante o pancreatitis supurativa con resultados de lipasa pancreática específica. A lo mejor sería bueno hacer algo de ese tipo, ¿no? Eh, ¿Cómo distinguirla si hay una variación de la lipasa con una pancreatitis necrotizante o una supurativa?
sería importante. Y los signos clínicos, pues los clínicos en todos las referencias son los mismos, ¿no? Son muy vagos y son muy inespecíficos que pueden estar presentes en otras patologías, ¿no? Entonces no hay algún hallazgo ecográfico que pueda distinguirlas. Bien. Em, Bien, el doctor Jesús nos vuelve a preguntar si tenemos una experiencia, si tienes experiencia en biopsias de páncreas y pues cuáles serían como los requisitos y si tienes algún tipo de consejo para esto. No, Doc, en biopsia de páncreas ninguna me ha tocado hacer, ninguna. En el ámbito de la ecografía ambulatoria donde yo me desenvuelvo, pues siempre como requisitos a lo mejor pacientes sedados, pacientes con pruebas de funcionalidad hepática y renal, pacientes a lo mejor con pruebas de coagulación. Pero en lo particular de páncreas nunca me ha tocado hacer. He hecho de otros órganos, pero de páncreas no. Bien, un conducto pancreático dilatado puede verse asociado a una colestasis biliar o con qué lo podríamos asociar. Sí, pudiera relacionarse como lo veíamos en la anatomía, como se forma una Y. Entonces, si pudiéramos tener una alteración ahí biliar, posiblemente sí, si hubiera cambios también de dilatación del conducto biliar. Pero lo que les decía, en un paciente con pancreatitis, con triaditis, pues sí podemos ver estas alteraciones, pero también puede haber una dilatación biliar sin tener, ni estar cursando con alguna patología pancreática, ¿no? Ok. El doctor Diego Montaño nos pregunta si las ecos control de un paciente con pancreatitis son válidas, es decir, al cuánto tiempo de terapia podemos ver cambios ecográficos. Diego. Am, Fíjate que es muy raro que ya haga controles ecográficos. Desafortunadamente hago con diagnósticos ecográficos, pero posteriores evaluaciones ecográficas muy pocas. Entonces te mentiría en cuánto tiempo poder ver cambios ecográficos, ¿no? Pero a lo mejor sugerente de tratamiento son pacientes que a lo mejor durarán 10 o 15 días con tratamiento. A lo mejor una sugerencia, a lo mejor a las 3 semanas valorar una evaluación pancreática posterior con una evolución al tratamiento, ¿no? Bien, bien. Por ahora, pues ya no tenemos más preguntas. Varios preguntaron si el webinar pues está siendo grabado. La respuesta es sí. Em, Pronto, no, yo creo que tal vez por ahí en una semana o 10 días aproximadamente, creería yo que se va a subir directamente en YouTube, en la página oficial de Mindray Animal. Creo que lo podrían conseguir, ¿sí? Con todo el contenido de preguntas y respuestas y todo el contenido de, pues, académico del doctor Naum. ¿Vale? Entonces, para los que preguntaron, pues lo tenemos ahí. Algunos me preguntan si es posible que se pueda agregar pues, al chat que comentaste de WhatsApp. No sé qué tan Ah, posible sea. Seguramente de pronto sería bueno que lo hablaran pues, directamente por las redes sociales, por Ultrasonovet en Instagram. Tal vez te podrían preguntar ahí. sí, sí. Igual que me pregunten ahí por el Instagram. No soy el administrador del grupo, pero eh, necesitamos preguntar si nos autorizan. Bien. Ok, creo que no hay creo que no hay más preguntas por ahora. Nada, nuevamente te doy las gracias. La verdad ha sido pues un webinar bastante em, útil. Tuvimos una muy buena audiencia y bueno, nuevamente gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu experiencia en el ultrasonido, en pacientes felinos. Gracias a tus colaboradores y bueno, creo que pues no va a ser la primera vez que nos reunamos
Espero que podamos hacerlo un poco más seguido y bueno, hasta la próxima. Creo yo que va a ser finalizando octubre, tal vez tendremos un webinar de ultrasonido enfocado hacia la parte de cardiología, ¿vale? Entonces, para los que les interese, nuevamente por redes y los distribuidores que les comentaron o por donde vieron la publicidad del webinar, pues vamos a tener también este webinar finalizando octubre con la doctora Sandra, que es de Chile. Ella es especialista en el área de Está en el área cardiología y bueno, pues esto es lo que se viene por ahora, ¿vale? vale. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido bastante provechoso. Nahum, no sé si tienes algunas otras palabras para despedirte. No, pues nada más agradecer a los que se quedaron hasta el final. Un gusto, la verdad, que poder compartirlo a la parte de ecografía, un poco de la experiencia que tengo. Siempre me queda esa noción de que siempre le compartir es retroalimentarte. Poder compartir lo que haces es apoyar a otros colegas, apoyar a otros pacientes para el crecimiento personal y profesional, ¿no? Pues muchas gracias Felipe, de nueva cuenta a Minre. Gracias por darme la oportunidad de participar con ustedes. Ok, ok, ok. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces voy a finalizar. Bye bye. Nos vemos. Chaito. Chao, Saludos. chao. Bye.